Entonces le decíamos que el proceso de una transferencia municipal muchas veces no es tomado con la debida atención o con la importancia necesaria porque creen de que es un simple proceso que debería de cumplir conforme a lo que manda las normas y los procedimientos administrativos. Pero quiero que se pongan a pensar, un alcalde se puede revocar, se puede cambiar en días o en par de semanas, pero los problemas en una municipalidad que quedan ocultos producto de una transferencia municipal pueden persistir, pueden perseguir, pueden sostenerse incluso durante los 4 años de gestión municipal, y esto es un tema que debería de preocuparles a las nuevas autoridades, a los que están ahora en plena campaña y por supuesto a las actuales autoridades, a los que están en función de sus ejercicios como alcaldes o autoridades a la fecha. Pero lo más preocupante es de que estos actos, estos procedimientos que no pudieron haber sido transparentados o realizados correctamente en el proceso de transferencia, no son observados dentro de lo que es las ceremonias o actos protocolares de cambio de autoridades en los mismos procesos de transferencia. No son observados, no son sentidos, no son percibidos, pero sí aparecen después, cuando ya el alcalde electo se sienta en su sillón y saltan problemas como, por ejemplo, arbitrajes, denuncias que no fueron transparentados y están ocultas, obras paralizadas o simplemente procesos de investigaciones que son propios de la Contraloría General de la República. En ese entender, vamos a ver hoy día el temario que ustedes están viendo. Entiendo de que es la sesión 14. Vamos a tratar 6 temas importantes. El primero, rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. Ahí vamos a identificar, vamos a quedar bastante claros en diferenciar lo que es rendición de cuentas y transferencia de gestión. El segundo tema, vamos a ver lo que es la importancia y objetivos del proceso de transferencia de gestión. El tercer tema, vamos a ver proceso de rendición de cuentas y transferencia de gestión. El cuarto, las partes y tipos de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. El quinto tema, rendición de cuentas y transferencia de gestión por elecciones municipales. Y el sexto, plazos, etapas y aspectos importantes a considerar. Obviamente vamos a ver varios casos prácticos que se suscitan, que se dan en estos procesos de gestión municipal. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el tema que estamos desarrollando, pero quiero que ustedes se pongan y estén claros en el tema que un proceso de transferencia no puede entenderse solo como una obligación o un mero trámite de acción administrativa, ¿no? De cambiar las autoridades, de firmar las actas, ¿no? No puede entenderse así el proceso de transferencia. Tiene que trascender, tiene que pensarse en que un buen proceso de transferencia favorece, coadyuva a ambos sectores, a la autoridad entrante y la autoridad saliente. Y tiene que entenderse de que este proceso de transferencia es con la finalidad, primero, de ver la continuidad de los servicios que brinda un gobierno local, de buscar la preservación institucional o del gobierno local, y por supuesto que esas acciones siempre tienen que ir orientados a lo que es la protección de los intereses de la población o la ciudadanía donde se circunscribe
territorialmente el distrito o provincia, ¿no? Entonces, vamos a más o menos ponernos a ver o preguntarnos algunas ideas fuerza, ¿no? Algunos aspectos que vamos a tratarlo con bastante detenimiento en estas 2 horas de exposición. Primero, que la gestión cambia, por supuesto que cambia, ¿no? Hay nuevas autoridades, nuevo alcalde, nuevo gerente municipal, gerentes de las diferentes áreas y las diferentes, no solo gerentes, sino todas las subgerencias, divisiones, unidades, etcétera, se hacen todo un cambio, pero ojo, el Estado como tal, los gobiernos locales son parte del Estado peruano, se mantienen, continúan, siguen, ¿no es cierto? El otro aspecto es de que una mala transferencia puede destruir meses o años de gestión pública. Vamos a ver ahora por qué es importante hacer una verdadera transferencia real, no simbólica, no con el afán de cumplir con el marco legal y con el procedimiento administrativo y reportar la información. No, tiene que hacerse una real transferencia municipal. El otro aspecto, la ciudadanía evalúa los primeros días de gobierno. Hemos escuchado muchas veces que los alcaldes, gobiernos locales, gobiernos regionales, siempre enfocan el tema de informe a los 100 días de gestión, ¿no? ¿Qué has hecho en los 100 días? ¿Qué has avanzado? Entonces ya debemos de pensar que si durante los 3 o 4 meses te pasaste en reuniones, en talleres, en análisis, en evaluaciones, en hacer seguimiento al mal proceso de transferencia que hiciste, la población ya se hace una idea. La población está muy atento a esos primeros 100 días de gestión. Entonces, por ahí vamos a ver también por qué es importante y qué acciones tomarías para realizar durante esos primeros 100 días de gestión. Y vamos a también ver o deben tomar en cuenta que la no transferencia real de las informaciones, de la documentación, del estado como se encuentra la gestión, obviamente genera un conjunto de responsabilidades en los diferentes niveles de un gobierno local. Hay muchos problemas que se acentúan, se observan y no son nuevos en un proceso de transferencia. El primero, por ejemplo, ahí tenemos bien anotado, reducen la transferencia a actos formales. Hay muchas autoridades, muchos alcaldes que entran, simplemente arman su comisión y dicen, no me importa tanto, firman las actas, las transferencias, entre ambas comisiones y se comunica la información y punto. Muchos aún piensan que es eso la transferencia, pero no saben el enorme daño que se están generando a ellos mismos al hacer este proceso de transferencia de esa forma. Hay otro problema que es la entrega de información incompleta. Esto ya es como una costumbre, ¿no? Los alcaldes salientes creen que al hacer una transferencia imparcial de la gestión se hacen un favor, pero en el fondo se hacen un daño. A ambos sectores favorece un buen proceso de transferencia real en una municipalidad. Ocultan problemas financieros, ese es otro problema. Las gestiones normalmente tratan de tapar, proteger, de no hacer un proceso de transferencia real en el tema financiero, en el tema presupuestal. Creen en ellos, en su mente, que al hacer ese ocultamiento o al no hacer un proceso completo, integral del tema financiero, están haciéndose bien, pero en el fondo se hacen un enorme daño. Y tenemos también otro problema que minimizan los riesgos. Si por ahí observé o siento, el equipo de transferencia siente que el tema que estoy observando puede tener relevancia o puede tener algún
una repercusión en adelante, simplemente lo minimizo y lo dejo pasar. Eso también es un problema que está mal. No sinceran obras paralizadas. Las autoridades salientes primero solo informan las obras que terminaron, que están liquidadas y punto, ¿no? Y no le dan mayor importancia a las obras que están paralizadas o están inconclusas o simplemente que tengan problemas. Los dejan a esa información y no importa más, ¿no? Ese hecho tiene una repercusión vital para la gestión entrante. Vamos a ver ese problema también. Y luego dejan deudas no registradas. O sea, hay muchos compromisos que adquieren al 31 de diciembre de 2026, en este caso, que no son reportados, que no son informados, que no son transferidos o comunicados a la nueva gestión. Y este último problema, realizan contrataciones de último momento. Esa es otra realidad preocupante, hecho que se suscita todos los procesos de gestión cada 4 años, y creo que los que participan ahora conocemos, realizan actos de formalización laboral, contratos a última hora, faltando días, faltando horas para el 31 de diciembre del 2026 en este caso, ¿no? Entonces, eso también está mal. Obviamente, para cualquier persona que conozca el funcionamiento de los sistemas administrativos en una gestión pública o gestión municipal, rápidamente uno se da cuenta qué necesidad habría de firmar contratos a último momento, a última hora, no solo de personal, sino otro tipo de compromisos contractuales que el municipio iría adquiriendo. Y obviamente tiene valor y te generan problemas. La pregunta que les lanzo a todos ustedes es el siguiente, y me gustaría que al final o en el desarrollo de la exposición vayamos respondiendo y evaluando esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando la nueva gestión descubre meses después arbitrajes, deudas ocultas o problemas no informados? Esa es la pregunta que los lanzo, que les comunico y vayamos viendo, evaluando y desarrollando en adelante. Primer tema, rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. Vamos a ver primero, rendición de cuentas. ¿Quién rinde? Titular. ¿Quién es el titular? El alcalde, distrital o provincial. Entonces, la rendición de cuentas es una obligación legal del titular del pliego o del alcalde de carácter político, ético, administrativo y legal. O sea, el alcalde está obligado de presentar su rendición de cuentas del titular cada año, cada término de ejercicio presupuestal. Entonces, los alcaldes presentan 4 informes de rendición de cuentas. Por ahí vamos evaluando ya y analizando. ¿Y a dónde se presenta esta rendición? ¿Cómo se presenta esta rendición? ¿Qué contiene? ¿Qué información debo de presentar en el informe de rendición de cuentas? Vamos a ver también ese aspecto. Entonces, que quede bien claro el tema de rendición de cuentas del titular. Ahora aquí viene transferencia de gestión. Es otro tema, ¿no? Es otro tema, definitivamente. La transferencia de gestión ya viene a ser el conjunto de procesos administrativos y técnicos mediante el cual la autoridad saliente, ¿no? La autoridad saliente entrega a la gestión o autoridad entrante. ¿Qué cosa transfiere o entrega? Ahí están viendo ustedes. Información que es documentada, la parte de la documentación, recursos, riesgos,
problemas, compromisos y, por último, el estado real de la entidad. Ojo con esto. ¿Qué cosa se entiende por transferencia? Es el conjunto de procedimientos mediante el cual la gestión saliente entrega, transfiere, comunica a la autoridad entrante toda la información documentaria, todos los recursos, ojo, los riesgos y problemas que tiene en ese momento, que también tiene que ser transferido, los compromisos que tiene pendiente de cumplimiento también tienen que ser objeto de transferencia, y el estado real de la entidad. Entonces, para estar claros, necesitamos hacer una diferencia entre rendición de cuentas y transferencia de gestión. Vamos a hacer esa diferencia que ustedes están ahí observando, lo tienen en pantalla. Entonces, rendición de cuentas versus transferencia de gestión. En la rendición de cuentas se entiende y se explica, se rinde, lo hace el titular del pliego, que es el alcalde, y él tiene que explicar cómo se gestionó, cómo se gastó, en qué se gastó. Y ojo, esta rendición de cuentas del titular abarca los 11 sistemas administrativos. O sea, informa todo, no escapa nada. Cada año, su gestión informa ¿a quién? A la Contraloría General de la República. ¿Cómo informa? A través de un aplicativo, y se sube toda la información. Ustedes me dirán, oiga, pero usted dice que reporta los 11 sistemas administrativos, pero el alcalde no sabe, pues, de lo que es la parte presupuestal, contable, la parte técnica, la ejecución de obras. Entonces, todo el sistema administrativo, los responsables, desde el gerente municipal hasta el último servidor, están en la obligación de subir toda la información, y al final firma el alcalde dando conformidad y fe del informe de rendición de cuentas del titular. ¿Qué explica la gestión realizada? Informa las acciones, decisiones, resultados de la gestión. Ojo, hay un enfoque político y administrativo, porque ahí tiene que definir, tiene que deslindar las responsabilidades de carácter política y administrativa de la forma como ha usado los recursos que le han transferido el Estado y los recursos que generaron como ingresos propios de acuerdo al marco normativo. Pero también rinde lo que es el aspecto de la evaluación de sus resultados. ¿Cuáles son los indicadores de resultados? ¿Qué metas, qué objetivos se han cumplido del periodo que está informando la gestión municipal? Transparencia pública. Por supuesto que ese informe, que ojo, pueden ser muchos cientos de papeles, de hojas. Yo hace poco en un gobierno regional hice casi 2,000 folios de rendición de cuentas. Como ustedes saben, un gobierno regional tiene unidades ejecutoras, etcétera. Un municipio grande también tiene unidades ejecutoras. Entonces, imagínense el tamaño de información que se reporta en la rendición de cuentas del titular, y ese reporte tiene que transparentarse, tiene que comunicarse a la ciudadanía sobre el uso de esos recursos, cómo, dónde, cuánto y cuáles son los resultados que has obtenido. Eso tiene que conocer la población y tiene que comunicarse a través de los medios correspondientes. Comunica y justifica. Esos logros tienen que exponerse, esos avances, esos indicadores, pero también las dificultades y el uso de las asignaciones presupuestales que pudieron realizarse dentro de ese ejercicio presupuestal. Y en cambio, la transferencia de gestión ya viene a ser una entrega
a la otra gestión que asume en un determinado periodo, que obviamente es producto de las elecciones generales o municipales que se presentan. ¿Qué entrega? Entrega gestión existente, o sea, todo lo que ha hecho. Pero ojo, antes de continuar, este informe de rendición de cuentas del titular del último año, por ejemplo, ¿no? El último año de los gobiernos locales es ahora 2026. Este periodo del 2026 al 31 de diciembre, la rendición de cuentas es parte de la transferencia de gestión. Ojo, es parte de la transferencia de gestión en donde transfieren toda la información, toda la situación de cómo se encuentra la gestión al 31 de diciembre del 2026. Y cuando hablamos de transferencia, estamos hablando de recursos, de personal, de bienes, de procesos, de problemas, de dificultades, de riesgos, etcétera, de compromisos. Todo ese aspecto son objeto de transferencia de gestión. Enfoque técnico operativo. Si tú le das un buen nivel técnico, operativo, legal y financiero a ese proceso de transferencia, estás ganando. Estás iniciando bien tu gestión. Pero si tu equipo técnico es débil, pobre, carente de experiencia, carente de conocimientos de gestión pública, la transferencia va a ser enfocado con muchas dificultades y debilidades, y por supuesto que eso no es favorable para tu gestión que vas a iniciar. Entonces, tienes que darle un enfoque técnico operativo de peso, de nivel, con profesionales y técnicos que realmente conozcan la gestión pública. Garantiza continuidad. El proceso de transferencia de gestión, por supuesto que garantiza la continuidad. En ese proceso que estás realizando, no pueden suspenderse los servicios que brindan. Ustedes saben que un municipio, una gestión municipal, la principal razón de existir de un gobierno local es brindar servicios. La ley orgánica, la 27972, identifica bien claro cuáles son las competencias exclusivas y compartidas de un gobierno local. Y ahí está definido claramente los principales servicios que brindan. Esos servicios tienen que tener continuidad en el municipio correspondiente. Continuidad institucional. El hecho que hay una transferencia, tú no puedes soslayar, no puede haber una interrupción de 5 días, 8 días, semana, y no existir pues la entidad como tal y que sus funciones sigan realizándose dentro de la gestión. Tiene que haber una continuidad de funciones, la parte operativa, de las gestiones, de los diferentes sistemas administrativos. ¿Qué más se transfiere? Riesgos y compromisos, lo que ya les indicaba. Si en un proceso de transferencia no has recibido, no existe en ninguno de las actas, riesgos que se pudieron haber identificado, compromisos que se pudieron haber identificado, no existe, entonces has hecho simplemente un proceso de transferencia formal y no real. Eso que quede bien claro. Luego, aquí hay un pequeño, digámoslo, resumen, ¿no?, de esta diapositiva. El objetivo en general o común del proceso de transferencia debe ser proteger el interés público, asegurar la transparencia y promover la confianza ciudadana. Marco legal de la transferencia municipal en el Perú. ¿Cuál es el marco legal de la transferencia municipal en el Perú? Ahí tenemos un resumen, un mapa bien formulado y vamos a empezar a explicarles. La ley
30.204, que es sobre rendición de cuentas y transferencia de gestión. Ahí nos enfoca el carácter obligatorio que tiene. Luego está, en esta ley, dice que la comisión se instala en un plazo máximo de 5 días hábiles. La otra ley, la 31.771, que es la modificatoria de la ley 30.204. En esta ley se fortalece y optimiza el proceso de transferencia de gestión y reafirma el carácter obligatorio y el interés público. Les voy haciendo otra pregunta, ¿podrá un alcalde iniciar su gestión sin no haber realizado un proceso de transferencia y comunicado a la Contraloría General de la República? ¿Podrá iniciar? Espero que más adelante podamos también ver ese tema. Y el otro marco normativo es la Directiva 016-2022. O sea, las actuales gestiones que terminan este año, a ellos se les ha aplicado esta Directiva 016 de la Contraloría General de la República. Obviamente esta directiva es mucho más específico, te regula, te establece los formatos, anexos, todo lo que es la parte de la información financiera, presupuestal, administrativa, operativa, y te pueda servir como documento matriz para poder garantizar todo el proceso de transferencia de una gestión municipal. Esta directiva es muy probable que se mantenga para este año. Las elecciones son en septiembre. Seguramente, septiembre-octubre son las elecciones municipales. Esta directiva va a ser modificada o actualizada, pero yo entiendo básicamente la parte de los plazos, ¿no? Porque los procedimientos, lo que es los lineamientos, las exigencias, etcétera, ya están definidos, pero imagino que sí se va a actualizar la parte de los plazos, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante en este aspecto. Y por supuesto que es el marco legal del proceso de transferencia, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, que garantiza la autonomía municipal, autonomía económica, administrativa y política, define funciones y competencias de las autoridades, sustenta la continuidad de la gestión y de los servicios públicos y protege el funcionamiento institucional y el interés de la ciudadanía. Dentro de este proceso de transferencia, utilizando todo este marco legal, se forman las comisiones de transferencia del saliente, del entrante, sus equipos técnicos, otros llaman subequipos, subcomisiones, pero ya depende mucho del diseño estructural que le den en el momento, cómo van a trabajar en el proceso de transferencia, básicamente de la parte del entrante, porque del saliente todos los sistemas administrativos tienen sus responsables, tienen sus funcionarios que están trabajando. Del entrante es cuestión de identificar, definir bien cómo va a ser la estructura de tu comisión al momento de recepcionar, ¿no? Y lo que es responsables funcionales de las áreas y unidades orgánicas. Todo esto está establecido en este marco legal que les acaba de indicar. Enfoque doctrinario. Aquí sí quiero un poco tratar lo que ya les anticipé casi al inicio. La transferencia no es ceremonial. Ojo con eso. O sea, yo no puedo hacer el proceso de transferencia si quiero conducir bien mi gestión y quiero hacer una buena gestión y terminar bien mi gestión solo con carácter ceremonial. No puedo hacer eso. Tiene que ser real. Ojo, un proceso de transferencia no es solo político, no es solo documental. O sea, yo no puedo hacer solo por una cuestión de acto protocolar, ceremonial, una cuestión política, de salir en los medios, hemos terminado dentro de los plazos el proceso de transferencia, hemos firmado, hemos comunicado, faltando un día para que venza a la Contraloría General y aquí está nuestra constancia, etcétera. No. O sea, la transferencia no puede entenderse en ese contexto. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cómo es?
tiene que ser jurídica, o sea, legal. Tiene que ser altamente técnica. ¿Y cómo defino que es técnico? Rodeándome con profesionales y técnicos que conozcan lo que es la gestión pública, que conozcan el procedimiento administrativo, legal, jurídico de el proceso de transferencia. Tiene que ser financiera. ¿Cómo es eso de financiera? O sea, la información que te entrega la gestión saliente tiene que ser validada, tiene que ser chequeada. Oye, me estás diciendo que acá tienes presupuestalmente, financieramente saldo en tal cuenta tanto y no lo va a firmar pues por firmar las actas. Yo tengo que verificar, tengo que tener acceso, tengo que ver para firmar el acta de transferencia y donde diga recibí conforme. Tiene que ser operativa. Si voy a estructurar, dependiendo del tamaño de la municipalidad, una comisión de transferencia del entrante carente de criterios o sobredimensionado en algunas unidades o sistemas administrativos, oficinas o direcciones, tenlo por seguro que el saliente me va a empapelar, me va a mandar documentos, me va a mandar entregar archivadores, verificaciones, documentos, y la parte de mi estrategia operativa como entrante no va a funcionar bien, no va a ser real. Y por supuesto, mucho depende de la estrategia que armes. Esa parte operativa y la parte estratégica te define el equipo, en donde tiene que ser multidisciplinario. Tienen que estar profesionales las diferentes ramas para que puedan enfocar, entender y armar una buena estrategia y decir misión cumplida. Si ha cumplido, como debe ser aquí, como está planteándose en esta parte final, tenlo por seguro que estás empezando bien tu gestión y vas a terminar bien, porque los 4 años pasan rápido y luego vas a estar en ese espacio nuevamente de entregar la gestión. Vamos a ver un microcaso, un casito muy pequeño. La municipalidad reporta 85% de ejecución presupuestal. Y obviamente, pues no, ellos dicen gestión exitosa. 85% el último año, señor, y hemos entregado, y aquí están los resultados presupuestalmente. Ojo, presupuestalmente. Y bueno, por ese minuto, por ese momento, salieron por los medios, redes, y quedaron bien, pues, ¿no? Pero la sorpresa es de que la nueva gestión encuentra o ya sabía, si has armado bien tu equipo, que hay obras paralizadas, arbitrajes, deudas devengadas, proveedores, etcétera, etcétera. Contratos de última hora, hay altos riesgos, hay problemas, compromisos, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuáles serían los resultados de este problema? Te generan una crisis institucional, te generan conflictos sociales y, por supuesto, hay una pérdida de legitimidad política. La población ya te está mirando con malos ojos. Los días pasan, ya estás en el día 60, 2 meses, un mes más, son los 100 días, y ya te genera muchos problemas. Si en serio quieres hacer una buena gestión, tu principal acción al empezar es hacer un buen proceso de transferencia, sobre todo la recepción. Importancia y objetivos del proceso de transferencia. Cuando hablamos de importancia institucional, vamos a ver 3, 4, 5 puntos. Es importante el proceso de transferencia porque nos va a permitir velar por la continuidad de los servicios públicos. Ya les decía, la principal razón de existir de un gobierno local es brindar servicios de calidad. Servicios. ¿A quién? A su población, a la ciudadanía, donde se circunscribe territorialmente. Entonces, la importancia
para hacer la transferencia es que permite la continuidad de los servicios públicos, se genera estabilidad institucional, se ha hecho un buen proceso de transferencia, la estabilidad, la aceptación de la población está en buen sentido, el ánimo, la calor dentro de la institución, de los servidores, todo está en buena onda o en paz, como dicen. Y por supuesto, es importante la transferencia porque permite preservar la documentación. Si no hago una transferencia, no me entregaron, entonces, ¿dónde está la documentación? En la gestión pública, ahora en nuestro país, papeles hablan, ¿no? Papelitos hablan. Si no tengo la documentación custodiado, preservado, donde que me entregaron y firmé el acta, recibí conforme, entonces no es un proceso de transferencia. Cualquier otra cosa, menos transferencia. Pero si me han entregado, estoy preservando la documentación. Y protección patrimonial. No solo es documentos, sino es patrimonio. Bienes, maquinarias, equipos. Es patrimonio del Estado, patrimonio del municipio, patrimonio de la población. Continuidad financiera. Por supuesto, un buen proceso de transferencia me permite ejercer que haya o se realice la continuidad financiera, presupuestal, ¿no? Económica. Y la gobernabilidad. Si hay un buen proceso de transferencia, el alcalde saliente entendió que es importante que nos entregue, ha emitido disposiciones, directivas a sus servidores, a sus funcionarios, a todos, a que hagan un buen proceso de transferencia sin miedo, los riesgos, compromisos, problemas y todo. Entonces estás generando un ánimo de gobernabilidad en tu distrito o provincia. Importancia política. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene una importancia política el proceso de transferencia en la gestión pública municipal? Yo quiero que entiendan ustedes lo siguiente. Los primeros 100 días para la población, o digámoslo en términos mucho más prácticos, la ciudadanía o el pueblo, como quieran, si en los primeros 100 días no actuaste, no comunicaste, no resolviste los problemas visibles, álgidos, yo te diría que ya fuiste, ¿eh? Porque eso, para la población en los primeros 100 días, le queda grabado en la mente, le queda grabado como una vista, como una fotografía, y es difícil poder cambiarle esa opinión que ya se formó la población. Y en su mayoría concluyen y comentan y dicen, ¿no? Es más de lo mismo. Nos equivocamos. Creo que aquí cometimos el error. Debió ser fulano, sutano, porque no existen cambios. Entonces, en esos 100 primeros días, es vital que ejecutes, que tomes las decisiones, dispongas, ejerzas, resuelvas los principales problemas que están esperando por años, por décadas o tiempos la población donde están asumiendo las nuevas gestiones. Entonces, de ahí la importancia política que tiene el de ejercer, hacer bien, correr bien, decidir, mostrar a la población que la gestión sí está preparado para hacer buena gestión, y la única forma de hacer eso es decidiendo correctamente los primeros 100 días. Objetivos principales de un proceso de transferencia de gestión municipal. ¿Cuáles son esos objetivos? Nosotros lo hemos determinado en objetivos técnicos, objetivos legales y objetivos políticos, lo que es un proceso de transferencia de gestión municipal. Dentro de lo que es objetivos técnicos, ¿qué buscamos? Primero, garantizar la continuidad. Es obvio, ¿no? O sea, los técnicos que buscamos, que esto tiene que seguir caminando. La gestión, los sistemas, las oficinas, las áreas tienen que seguir caminando. Tiene que haber continuidad operativa real. Otro objetivo técnico, técnicamente, si has hecho un buen proceso de transferencia, has sincerado la información. O sea, conoces cómo has recibido la gestión. No necesitas, no
no requieres mayor tiempo ni recursos para evaluar, analizar, porque el proceso de transferencia es para eso. Al momento, si la gente te conoce en el equipo técnico entrante, sabe a dónde está yendo y sabe qué camino pantanoso está caminando, obviamente te va a hacer un buen proceso de transferencia y hacer constar en las diferentes actas, en observaciones, en recomendaciones, en conclusiones, cómo estás recibiendo, en qué estado estás recibiendo. Luego, identificar riesgos. Un acta que no identifique riesgos, un proceso de transferencia, un área, una oficina, un sistema administrativo que no hayas identificado riesgos, eso es pues cosa de locos. Es imposible que en un municipio el área correspondiente haya caminado, haya ejercido durante los 4 años y no hayas identificado riesgos. O sea, todo haya sido, como dicen, color de rosas, no creo. Y transparentar situación institucional. Por supuesto, ¿no? El objetivo técnico es que los técnicos al final, cuando se reúnan con el alcalde, digan con claridad, con solvencia, con fuerza, cómo realmente se ha recepcionado la institución o la municipalidad. Ahí no puede ser, no, parece que voy a chequear nuevamente el acta, no me he percatado, no lo he leído, entonces te genera ya muchas dificultades para tomar decisiones. Objetivos legales es evitar responsabilidad funcional. Lo que se quiere es de que el saliente y el entrante cumplan con los procedimientos, exista entendimiento y se pueda evitar cualquier responsabilidad funcional dentro de los cargos que ejerzan, ¿no es cierto? Esa es la idea de los objetivos legales. Garantizar la trazabilidad. O sea, que tú tengas el convencimiento de que una vez que estás recepcionando, sepas una vez que ejerzas desde las 00 horas del 01 de enero 2027, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Cuáles son los aspectos legales en el que debes de iniciar en adelante? Y preservar la legalidad administrativa. Los abogados, básicamente, tienen mucha chamba en los procesos de transferencia porque hay un conjunto de argucias, de acciones medio sospechosas, ocultas, oscuras que salen. Entonces, siempre es necesario la participación de un letrado, de un abogado, en explicar, sustentar, exponer correctamente en las actas correspondientes, que son los únicos documentos que se muestran que has hecho una buena transferencia. Y objetivos políticos, fortalecer la legitimidad y recuperar la confianza ciudadana. Esos son los objetivos principales de un proceso de transferencia de gestión municipal. Objetivos de carácter preventivo. O sea, ¿qué cosa puedo yo evitar en el proceso de transferencia? Evitar algún acto de corrupción que pude haber observado, pude haber sospechado o pude haber encontrado. El proceso de transferencia puede evitar. Puede haber un objetivo de carácter preventivo, de carácter anticipado. Ocultamiento de información también. Pérdida documental. Las gestiones normalmente tienen conozco muchos casos en el que los servidores dicen, no, ese documento es muy riesgoso. Yo te sugiero mejor que escóndelo, quémalo o guárdalo y no sea objeto de transferencia. Pero error. Todo sale, todo se ve, todo está en el sistema, todo está en el informe de rendición de cuentas del titular de cada año, todo está en el SIAP, todo está en el SIGA, todo está en los sistemas que usa. Paralización de servicios. O sea, si yo hago un buen proceso de transferencia y tengo gente que conoce y se entienden, están trabajando bien entre ambas comisiones, puedo prever, puedo evitar que se realice una paralización de servicios, por supuesto que puede hacer, y también puedo evitar conflictos institucionales. Ese es otro tema bastante importante. Punto 3, proceso de rendición de cuentas y transferencia de gestión. ¿Cómo es realmente el proceso de rendición de cuentas y transferencia de gestión? Ya ahora sí podemos hablar como una sola acción, ¿no?
¿Quién hace el informe de rendición de cuentas? El titular, la institución, cada año, y al final también lo hace y reporta a la Contraloría General de la República. Pero ese informe de rendición de cuentas es parte del proceso de transferencia de gestión municipal. Tiene que ser parte y reportado también a la Contraloría General de la República. Ahí vemos 3, 4, 5 fases. ¿Cómo es el proceso? ¿No? Hay una primera fase de preparación, una vez que haya ganado la elección el alcalde, conforma sus equipos, hace su cronograma, hace la organización documental, en este caso entre ambas partes, ¿no es cierto? Se define un cronograma, se empieza a coordinar, hay reuniones, al inicio un poco puede ser acalorados, ¿no? Por un día más, un día menos, cuando empezamos, etcétera. Entonces, es la primera fase preparatoria. La segunda fase ya es la recopilación de la parte documental, de los informes, de los expedientes, de la información de base de datos, de las conciliaciones, de las conformidades, ¿no? En la parte de recopilación. Y la fase 3, la validación. Ahí, cuando yo les hablaba que tengo que validar para firmar, ¿qué quiere decir validar? Tengo que verificar, tengo que ver, tengo que estar seguro de lo que tú me estás diciendo realmente exista, que está. No solo la parte financiera presupuestal, la parte de los bienes, de la maquinaria, los bienes muebles, inmuebles, etcétera, ¿no? Tiene que haber una revisión financiera, por supuesto, a través de los estados financieros, a través de la cuenta, los estados de cuentas, etcétera, y una validación legal. Eso sería como la tercera fase. La cuarta es el mismo hecho de la transferencia. Es el acto, la entrega formal, es el acto de la firma del acta central, del acta final, de la última acta, los anexos y las observaciones correspondientes. La cuarta. La quinta fase es el seguimiento. Una vez que tú ya estás en tu cancha, ya estás el 1 de enero de 2027, ya tienes que ir tomando acciones, ¿no? Eso ya viene a ser como una verificación posterior, tiene que ser ya una, más que identificación, creo que es verificación también de las inconsistencias, de los hechos que en el acta ahí se constaron, pero en ese momento ya tú estás ahí, sentado. Eres gerente, eres alcalde, eres subgerente, eres director, jefe, etcétera, etcétera. Tienes que ir tomando decisiones a través del seguimiento correspondiente. Y esto ya va ligado más al aspecto de las responsabilidades de carácter administrativa, civil y penal, ¿no? Entonces, un proceso ordenado, transparente y documentado garantiza la continuidad institucional y confianza ciudadana. Áreas críticas. ¿Cuáles son las áreas críticas? Entendiéndose de que dentro de los 11 sistemas administrativos existen pues un conjunto de unidades, de oficinas, de áreas, etcétera, ¿no? Es toda una telaraña que funciona en el sector público, pero acá hemos tratado de identificar algunas áreas de alto riesgo. Primero, la OSI. Cierto que pertenece a la Contraloría General de la República, pero tiene una vital e importante labor dentro del proceso de transferencia, ¿ya? La Procuraduría Pública, asesoría jurídica, obras públicas, cómo están el estado de las obras que se vienen ejecutando, en qué estado realmente están, la parte de administración tributaria, tesorería, logística, etcétera, ¿no? Pero lo más críticas podrían ser las áreas que les indiqué. Aquí está lo que es transferencia formal versus transferencia real. Entendamos de que la transferencia formal es entrega de documentos. La transferencia real, o sea, estamos hablando de hacerlo bien, es no solo entrega de documentos, es entrega de problemas, es entrega de riesgos, es entrega de conflictos, es entrega de contingencias, es entrega de activos, de compromisos, etcétera, etcétera, más allá de la documentación. Y la pregunta es,
¿Cuántos de los que participan ahora, que hemos participado en muchos procesos de transferencia, realmente hemos identificado problemas, riesgos, conflictos, contingencia, compromiso, etcétera? ¿Cuántos? Oiga, pero eso no indica en la directiva 016. Lo que no te prohíbe la ley, tú tranquilamente puedes contemplarlo. ¿Quieres hacer bien la transferencia e iniciar bien tu gestión? Sí, quiero hacer eso. Entonces, tiene que reflejar en el proceso de transferencia estos aspectos de no solo la documentación, no solo la verificación, no solo la firma, no solo el acto protocolar, no tiene que entregarse los problemas reales, los riesgos que se han identificado, los conflictos que quedan. Toda institución tiene conflictos, tiene problemas laborales, gremiales, sindicales, poblacionales, comunales, etcétera, y todas las contingencias, las acciones que han estado tomando, que han estado buscando cómo prevenir o cómo que no pasen las cosas que se estaban suscitando. Entonces, son aspectos de diferencia que existe entre transferencia formal y transferencia real en un proceso de gestión municipal. Otro microcaso, casito pequeño. No se transfiere el informe de la OSI. No se transfiere arbitrajes en curso. No se transfiere riesgo estructural de obra. Pues, entonces, si no hay esos documentos, ¿qué hago? ¿Qué resultado voy a tener en adelante? Porque esta no transferencia del informe de OSI, arbitraje en curso, riesgo estructural, etcétera, me va a dar un resultado. Voy a tener algo que me va a reflejar en corto plazo. O sea, si no han transferido el informe de la OSI, no hay transferencia de los arbitrajes en curso, no hay riesgo estructural en la obra, entonces voy a tener como resultado, primero, va a profundizarse la continuidad de los problemas. Va a haber un perjuicio económico a la institución, al municipio, y eso es la población. Y se va a dar responsabilidades compartidas en el tema de riesgo estructural de obra. Porque debemos entender que la información que no es objeto de transferencia o no se ha entregado, ya te rompe, te corta de entradita la continuidad institucional. ¿Cuánto tiempo puedes pasar en ponerte al tanto, en conocer de cerca lo que es un arbitraje? ¿Cuánto tiempo puede pasar para conocer un riesgo estructural de una obra que debía haber hecho en el proceso de transferencia, pero no lo hice? Te genera un conjunto de problemas que te puede, como decía al inicio, mantener, perpetuarse o sostenerse ese problema a los 4 años. Puede ser una piedra que no te permitió ejercer correctamente tu transferencia. De ahí la importancia que tiene en hacer un buen proceso de transferencia. A un alcalde se le puede sacar en días, pero los problemas se mantienen, se sostienen y va a ser una piedra en tu zapato que no te va a dejar caminar los 4 años. Entonces, recomendarse bien con profesionales técnicos que tengan experiencia, conocimiento en aspectos de gestión municipal. Partes y tipos de rendición de cuentas y transferencia. Partes intervinientes. ¿Quiénes intervienen en un proceso de transferencia? En el caso de gestión saliente, ¿quiénes intervienen en el proceso de gestión saliente y gestión entrante? Básicamente están obligados, pues, ¿no?, las comisiones, los equipos técnicos correspondientes, de entregar información veraz, transparentar riesgos y garantizar acceso documental. Pero a veces no se dan, en muchos casos no son muy, digamos, no dan la apertura correspondiente para que las gestiones de la comisión entrante puedan conocer y firmar y analizar, evaluar en ese momento. Cuando yo hablo mucho de análisis, verificación, evaluación, no estoy diciendo que van a hacer una auditoría, no estoy diciendo que van a hacer un peritaje, porque no es su labor eso. El Sistema Nacional de Control tiene bien claro, bien definido, bien identificado cuáles son sus competencias y funciones.
Y yo no puedo suplantar, no puedo entrar en otro campo y querer hacer una auditoría. Porque a veces la gestión saliente puede decir, pero ¿sabes qué? Tú ya estás haciendo una auditoría. No, señor. Simplemente estoy verificando, estoy constatando, estoy contrastando para firmar en acta o poner en observaciones, que no te puede quitar ese derecho. O también el saliente puede hacer constar algunos aspectos en observaciones, recomendaciones. Y como comisión entrante no puedes tampoco negarte a que haga constar en el acta correspondiente. Entonces, la comisión saliente está obligada a entregar información, transparentar riesgos, garantizar acceso documental, y la gestión entrante está obligado a verificar la información, a formular observaciones y a validar la documentación. Dos tipos de equipos técnicos: equipo técnico del titular saliente y equipo técnico del titular entrante. Los equipos técnicos del saliente están definidos. Normalmente es el gerente municipal quien preside la comisión técnica del equipo. Y luego el resto, todas las áreas. El equipo entrante, el alcalde electo tiene que designar a un jefe del equipo técnico entrante y tiene que estructurar sus comisiones, su equipo en las diferentes áreas correspondientes. Tipos de transferencia. 3 tipos de transferencia: ordinaria, extraordinaria y parcial. La ordinaria es cuando hay cambio regular de gestión, como es este caso. En octubre las elecciones, hasta el 31 de diciembre ese proceso de transferencia, y el 1 de enero asumen la gestión las autoridades nuevas. Extraordinaria es cuando hay casos de vacancia, suspensión, fallecimiento. Y parcial, cambio de funcionarios. Yo puedo cambiar un gerente, o se puede cambiar un subgerente o alguna unidad, entonces siempre se va a tener que dar una transferencia de cargo. Tipos de información a transferir. ¿Qué tipo de información se transfiere? Financiera, legal, administrativa, operativa, estratégica, política y social. Es todo, prácticamente. Es toda la información que tiene que ser transferido o tiene que ser objeto de transferencia a la nueva gestión entrante. Rendición de cuentas y transferencia por elecciones municipales. Hay algunas particularidades políticas que se dan, ¿no?, que se generan en unas elecciones municipales normalmente, ¿no? ¿Qué particularidades podría ser, no? Obviamente, un alcalde que sale tenía su propia forma, estilo, metodología, actitudes, comportamiento, conducta, ¿no? El que entra no va a ser igual. Entonces empieza a adquirir un nuevo liderazgo, ya no como candidato, sino como autoridad, como alcalde o jefe del pliego, ¿no?, si quiera llamar. Y se presentan también reestructuraciones de carácter política, por supuesto, porque las elecciones para alcalde, gobiernos regionales, gobernadores, para la presidencia del país, como en las elecciones generales, como en este caso, es producto pues de una reestructuración política, es producto de una elección de toda la población, ¿no?, en su conjunto. Y ahí surgen nuevas prioridades, nuevas acciones, nuevas necesidades, nuevas conversaciones, nuevos diálogos, y también se presenta lo que es la revisión de la gestión anterior. Acuérdense que en esos 100 días, normalmente, tienes que hacer el informe de rendición, comunicar a la población cómo encontraste la gestión al 31 de diciembre de 2026. Contenido de las secciones del informe de rendición de cuentas. A ver, un segundo, por favor. Ponerme la casaca. Por aquí está haciendo un poco frío también. A ver, vamos a ver el tema de contenido de las secciones del informe de rendición de cuentas del titular. Yo les indicaba que se hace el informe de los 11 sistemas administrativos. Y cada sistema administrativo determina un determinado campo, una determinada acción. Engloba acciones que tienen que ser informados a la Contraloría General de la República. Y ahí tenemos, ¿no?, en un primer
pantallazo lo que es presupuesto público, inversión pública, recursos humanos, abastecimiento, contabilidad pública, endeudamiento público, tesorería, planeamiento estratégico, modernización, control y jurídica del Estado. Ahí están los 11 sistemas administrativos y cada uno te define. Por ejemplo, vamos a regresar acá, un tema tesorería. Vamos a tesorería. ¿Qué cosa tengo que reportar? Cartas fianzas, fideicomisos, saldos de cuenta, últimos giros realizados en el informe de rendición de cuentas. Entonces, si hablamos de informe de rendición de cuentas, que es parte de la transferencia a gestión, ¿qué me interesa más? El último. Sin que eso signifique que no me interesen los 3 años anteriores. Pero a mí me interesa que estás haciendo tu informe de rendición de cuentas del titular, el último, lo que te está haciendo, al 31 de diciembre, o con corte mucho más antes, pero tiene que ser reportado en el informe de rendición de cuentas del titular. Y así, cada uno están establecidos. Riesgos frecuentes que se presentan en lo que es un proceso de transferencia de gestión municipal. Hay 5 riesgos básicamente bien identificados. Ya les comentaba, hay contratación a último momento, no solo personal, servicios, bienes, obras, etc. Eliminación de documentación intencionalmente. Ojo, que si no ha sido proceso objeto de transferencia, no consta en mis actas, ahí ha habido una premeditación, han actuado de forma bien pensada, ¿no? Bien calculado. Documentos que si han escondido no es en vano, pues no es porque tienen incidencia, repercusión legal, social, político, económico para adelante. Ocultamiento de información. Hay mucha información que no te transfieren. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el hábito, la cultura, la conducta de los peruanos, ¿no? O de los alcaldes, perdón? ¿Para qué voy a transferir toda esa cosa que me ha costado a mí aprender? Eso no ha sido gratis. Ha costado. ¿Pero a quién le ha costado? Al presupuesto del municipio. No ha sido tu plata. O participar en cursos, capacitaciones, o tener información. No puedo ocultar información. Tengo que entregar, tengo que transferir a la nueva gestión. Y el otro aspecto, el cuarto riesgo que se identifica es que hay mucho desorden administrativo. Aquí quiero comentarles algo. Yo entiendo que el proceso de transferencia es desde el primer día que iniciaste tu gestión. El proceso de transferencia no puede empezar faltando 2 o 3 meses, o en octubre después de las elecciones, no. Si yo entré el 2 de enero 2027, emití una resolución, un memorándum o un documento de disposición, ese documento va a ser objeto de transferencia el 31 de diciembre después de 4 años. Entonces, debemos entender de que la transferencia se realiza desde el primer día que uno inicia su gestión y no faltando semanas, 2 o 3 meses o después de las elecciones, conociendo quién ganó las elecciones. Y recién hay muchos se ahogan en un vaso de agua y empiezan a realizar un conjunto de acciones, de procedimientos, empiezan a ordenar, a contratar servicios y es un caos las oficinas, principalmente donde hay mucho flujo documentario. ¿Y dónde es eso? En tesorería, en administración. Y el otro riesgo muy alto es resistencia política. Si no nace buenamente o de forma sana del titular, del alcalde saliente, la voluntad política de entregar, de hacer buena transferencia, de abrir las puertas del municipio, es bien complicado, porque están haciendo del titular, del alcalde. Va a haber muchos problemas, muchos conflictos, muchos males que van a perjudicar a la institución y al distrito, provincia o municipio, como quieran llamar. Problema crítico. Ahí está. La falta de voluntad política de autoridades salientes. Para el alcalde a veces de repente tienen algún problema político personal,
etcétera, tuvieron en algún momento más antes, entonces están marcados, ¿no? Ni se ven, ni se saludan, ni se reúnen. Entonces, ahí no va a existir voluntad política para hacer la gestión como debe ser. Y dice, pues no, eso no es mi prioridad. Yo ejerzo, como dice la ley, mi mandato, el pueblo me ha elegido hasta el 31 de diciembre y punto. La transferencia ya le he dispuesto al gerente y que hagan. Pero por debajo han dado las órdenes a media caña, como dicen, para hacer la transferencia, ¿no? Entonces, ahí priorizan otra cosa, pues su ego, su problema que tuvieron más antes, ¿no? Entonces, ¿qué genera este problema crítico? Obstaculiza la transferencia a gestión. No es normal, no es rápido, no es fluido, se genera un conjunto de retrasos en el tiempo y todo, ¿no? Retención u ocultamiento de información clave. ¿Por qué? Porque el alcalde ya ordenó eso. Retrasos que afectan la continuidad institucional, afecta a la ciudadanía y debilita la confianza y genera riesgos legales, administrativos y económicos. Continuamos. Una reflexión importante que quiero que tomen en cuenta y anoten. La peor transferencia no es la desordenada, es aquella donde deliberadamente se oculta información. ¿Estamos? ¿Correcto? La peor transferencia no es la desordenada, es aquella donde deliberadamente se oculta información. Rol ciudadano. La ciudadanía siempre está pendiente, están ahí atentos a los medios, otros visitando, preguntando, indagando, observan, comparan y evalúan. Ojo con eso. La población observa, compara y evalúa. Si en los primeros 100 días no definiste, no hiciste bien las cosas, la población se toma una percepción política. Es como una fotografía y está en la mente. Construye su legitimidad y genera confianza o rechazo. Entonces, importante, en cualquier los niveles de gobierno, sea nacional, regional, municipal, en los 3 niveles de gobierno, es importante los primeros 100 días de gestión. Un microcaso. Pasan 3 meses, están en reuniones, reunión tras reunión, y no ejecutan acciones, cosas tangibles que la población quiere ver. ¿Qué resultado te va a dar? La población va a perder confianza, la gente de tu oposición, los regidores, etcétera, van a tener mayor protagonismo, mayor espacio político y van a empezar a desestabilizar la gestión y por supuesto que se va a ir generando la legitimidad en contra de tu gestión. Y eso no conviene, eso no es necesario, no debe pasar y debe cuidarse con bastante cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Gestionar bien, trabajar bien, tomar las acciones correctas dentro de los primeros 100 días para que la población se tome esa idea y diga, no, esta gestión es buena. Mira cómo solucionó en menos de 100 días los problemas que no pudo solucionar el anterior alcalde. Plazos, etapas y aspectos importantes. Vamos explicando este tema. Cronograma legal. ¿Hay un cronograma? Sí. ¿Dónde está eso? En la directiva que emite la Contraloría General de la República. Hasta hoy día, ¿cuál es la que está vigente? La 016 de la Contraloría General de la República que se ha aplicado en el 2022 para las actuales autoridades. ¿Qué se va a modificar? Básicamente los plazos. Imagino que en adelante se va a emitir esta directiva que va a estar a cargo de la Contraloría General de la República y toda la información se remite también a este Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría. Instalación de equipos también están definidos dentro de esta directiva 016 sobre cómo debe estar constituidos los diferentes equipos, pero más que indique esta directiva, la instalación de equipos tiene que estar basado por las necesidades, por la estrategia, ¿no? Por la formalidad que vas a dar al proceso de transferencia y el tamaño de la municipalidad. ¿Entrega de información? Sí.
Si no hay información, no puedes hacer una transferencia. Si no hay documentación, no puedes hacer una transferencia. Tiene que existir mucha capacidad de entrega y comunicación de información. Suscripción de actas es el documento final, que hay que suscribir el acta correspondiente, no solo al final, sino dentro de todas las subcomisiones, las oficinas, los sistemas, las áreas, también. Y al final se consolida y se elabora el acta final donde firma el titular. Observaciones posteriores sí tiene que hacerse. Seguimientos, observaciones, deslindar responsabilidades, pero sobre algo que ya has identificado en el proceso de transferencia. Pero si faltó mayor análisis, es un tema delicado, posteriormente puedes hacer las auditorías correspondientes de carácter rápido, programado, planificado, con autorización de la Contraloría General de la República. Este es los plazos del anterior proceso de 2022 al 23, ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fecha corte del informe de rendición de cuentas. Pero aquí vamos a hablar primero sobre lo que es rendición de cuentas. Este es un mapa de rendición de cuentas titular, referencial. Por ejemplo, ¿no? El 2022 hasta el 30 de septiembre era la fecha de corte del informe de rendición de cuentas del titular. El envío hasta el 15 de noviembre. Fecha de corte del informe de rendición de cuentas actualizado el 23 de diciembre. Ojo, tiene varias fechas, varios hitos. El envío, 27 de diciembre. Fecha de corte del informe de rendición de cuentas del titular final, 31 de diciembre. Es último día de gestión. Luego ya, incluso ya no siendo alcalde, porque todo esto es responsabilidad del alcalde saliente, en enero ya no siendo alcalde, tiene que enviar hasta el 4 de enero todos los documentos del informe de rendición de cuentas del titular. Envío de informe de rendición de cuentas titular final para las elecciones. Publicación del informe, esto es, publicación del informe de rendición de cuentas del titular final hasta el 5 de enero. O sea, tiene un día nada más ya en enero para poder presentar su informe de rendición de cuentas del titular. Pero este es referencial. Este plazo probablemente se va a jugar días más, días menos, pero para el 2026 igual va a existir para hasta concluir los primeros días de enero 2027. Vamos a avanzar acá. Tenemos plazos y etapas de transferencia de gestión. Ya no es, ojo, regreso, aquí estoy viendo rendición de cuentas. Esto es ya transferencia de gestión. También hay hitos. Pero vamos acá. Vamos de diciembre para no confundirlos con agosto. Al 5 de diciembre, conformación del equipo técnico entrante. Hasta el 3 de diciembre, instalación de la comisión de titular general, creo que es algo así esto, ¿ya? Del titular, no es entrante, pero es la instalación de la comisión de trabajo general de ambos lados, del equipo saliente y el equipo entrante. Luego, hasta el 27 de diciembre, envío del informe de trabajo general, de todo. Luego tenemos firma del acta, hasta el 28 de diciembre, y acá dice, hasta 2 días hábiles anteriores a la instalación de la nueva autoridad. O sea, el 28 tiene que tenerse firmado todo el acta del proceso de transferencia. Y último día de gestión es el 31. Si ya lo has firmado hasta el 28, hasta el 29 tienes plazo para enviar el acta de general total cerrado del proceso de transferencia. Pero a pesar de eso, hasta el 31 ejercen sus funciones los alcaldes o autoridades salientes. Pasamos. Anexos de los sistemas administrativos. En el informe de rendición de cuentas del titular saliente, cada uno de los sistemas, ¿qué cosa contiene?
Este sea un aspecto ya un poco más técnico, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico tiene que presentar sus dos anexos: presupuesto asignado para acciones estratégicas institucionales, AEI, y cumplimiento de metas, indicadores y acciones. El Sistema Nacional de Presupuesto tiene que presentar 4 anexos, 4 informaciones. Lo que es Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, igual. Entonces, toda esta información es objeto de transferencia. El informe de rendición de cuentas del titular saliente. Igual, ahí están todos los sistemas nacional de contabilidad, Sistema Nacional de Tesorería, todo lo que es, en esos anexos tiene esta carta de fianzas, documentos valorados, fideicomisos, saldos de cuentas, titulares y suplentes de las cuentas, últimos giros realizados en la fecha de corte. Sistema Nacional de Endeudamiento igual, Sistema Nacional de Abastecimientos. ¿Qué cosa presentan en el informe de rendición de cuentas la autoridad saliente? Procedimientos de selección, convocados, contratos, bienes muebles y predios de propiedad, bienes muebles, vehículos, maquinarias, aplicativos informáticos, la entidad, etc. Ojo, toda esta información que estamos viendo, el gerente o subgerente de abastecimiento, logística, es el que tiene que reportar la información al aplicativo, al sistema que se comunica a la Contraloría General de la República. Ellos validan y el mismo sistema te va apoyando para que pases progresivamente hasta cerrar el acta de cada sistema y hasta que firmes el responsable. Al final, cuando todos los sistemas hayan sido validados, el sistema te da pase para que imprimas el acta final y pueda firmar el gerente y el titular y comunicarse ese acta, remitir a la Contraloría General de la República. Igual está el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, también se reporta, Sistema Nacional de Control, Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública y el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que es el último sistema administrativo 11. Aparte de eso, existen anexos a todas estas secciones. ¿Cuáles son esos anexos? Hay 3 anexos: indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad, relación de servicios públicos que brinda la entidad, resultados de la gestión del titular por cada servicio público. Eso es hasta aquí, es todo lo que contiene el informe de rendición de cuentas del titular saliente, del alcalde que está ejerciendo el último año de su gestión. Y luego la estructura de transferencia de gestión, que es mucho más grande, mucho más todo, digamos, ¿no? Entonces, aquí ya también es parte el informe de rendición de cuentas del titular saliente. ¿Cómo se reporta a la Contraloría? Un resumen ejecutivo, información general del proceso de transferencia de gestión. Ahí está información general del titular saliente, información de los titulares de los pliegos, está la situación y contexto de la entidad, resultados obtenidos por la entidad al término de gestión, asuntos de carácter prioritario en atención a la entidad. Luego está el anexo de actas y documentos del equipo técnico saliente, documentación de conformación de los equipos técnicos, acta de instalación de la comisión de transferencia. Luego está un anexo de informes de transferencia de gestión de pliegos, empresas del Estado, sociedad de beneficencia, etc. Cada uno debidamente numerado, foliado, se sube la información correspondiente. Aspectos críticos. Sí hay muchos aspectos que enfocarles, tratar, que lo consideramos que son muy críticos, ¿eh? Aspecto técnico, aspecto legal y aspecto político. En aspectos técnicos están las conciliaciones, los inventarios, la trazabilidad y los backups. En aspecto legal están los procesos judiciales, los arbitrajes, los informes de OSI. Y en aspectos políticos, la transparencia, comunicación pública y la legitimidad. Estos 3 aspectos son importantes y si ya está identificado que son críticos, tienen que tomarse con pinza en el proceso de transferencia. Tengo que chequear las conciliaciones, tengo que chequear los inventarios, que es un tema de patrimonio muy, muy delicado.
tengo que ver la trazabilidad, tengo que ver los backups, los usuarios, las claves de los sistemas, cómo está funcionando. Entonces, estos aspectos hay que tomarlo bien en cuenta los que desean mayor especialización, los que desean mayor conocimiento, profundizar estos aspectos. Aspectos que nunca deben omitirse. Este es un tema que hay que evaluarlo, hay que chequearlo con bastante cuidado, ¿ya? Porque estos aspectos no podemos dejar que pasen, ¿no? No podemos. ¿Qué cosas no debo de que suceda? No debo dejar que pase. ¿Qué cosas tengo que tener mucho cuidado? Tengo que tener mi atención. Obras paralizadas. No existe una gestión en que no te transfieran las obras 100% concluidas, ¿no? Y liquidadas. Hay muchas obras paralizadas. Y si hay una obra paralizada, detrás de esa obra hay un conjunto de historias de todo tipo, de todo tipo. Incluso obras que se vienen arrastrando de gestiones mucho más anteriores. Existen deudas ocultas. Debo de chequear, debo analizar, debo de ser muy exquisito, muy persistente en pedir en el proceso de transferencia. Yo quiero conocer la verdad. Las deudas no tienen deudas ocultas, no hay nadie más, pero acá falta sacarlo todo lo que tenga y que refleje en las actas. Los arbitrajes, existen muchos arbitrajes de dudosa procedencia, ¿no es cierto? Hay que hacer seguimiento. Procesos judiciales tienen que transparentarse, tienen que hacer su seguimiento, tengo que saber en qué estado está realmente los procesos judiciales, las denuncias que existen, riesgos críticos, tengo que identificar cuáles son. Acabamos de ver hace poco los riesgos críticos, tengo que identificar y hacer constar en mis actas los conflictos sociales. Siempre los municipios tienen conflictos sociales básicamente por incumplimiento de compromisos. ¿De quién? Del alcalde, de la gestión. Riesgos sistémicos, riesgos que siempre se están presentando. Información incompleta, ¿qué consecuencia me genera? Decisiones erradas. No voy a poder tomar una decisión rápido los primeros días de gestión o en los 100 días. ¿Por qué? Porque la información que me han transferido no está completa, falta. Y eso me quita tiempo. O si los voy a tomar la decisión, no voy a estar seguro de lo que estoy haciendo. Puedo tener problemas. Cuando hay pérdida documental, tiene que haber responsabilidad funcional. Cuando hay falta de conciliación, se generan crisis financieras. O sea, los saldos, los balances, los estados financieros, la parte financiera básicamente de la entidad, si no está claro, no está conciliado, voy a tener una crisis. No estoy seguro, porque no se ha conciliado las diferentes cuentas que manejan, y eso es responsabilidad de la parte tesorería, la parte contable, financiera. Falta de voluntad política, hay una opacidad institucional. O sea, si no hay esa voluntad sincera, consciente, política, va a haber problemas, siempre. No va a ser un buen proceso de transferencia. Los riesgos sistémicos no solo afectan al presente, comprometen el futuro institucional. Conclusiones. La transferencia define la estabilidad institucional, por supuesto. Si hay una buena transferencia con todo este contexto que hemos visto, va a existir mucha estabilidad institucional y eso favorece a la población, al alcalde, a las autoridades. La continuidad del Estado depende de la calidad de transferencia. Sí, la calidad de transferencia es importante. ¿Cómo, quién, cuándo lo están realizando la transferencia? ¿Y qué nivel de preparación tienen los equipos técnicos? La ciudadanía evalúa resultados visibles. Hemos visto eso. La gente, la población, la ciudadanía quiere resultados rápidos. No que te pases 3, 4 meses, 100 días, 200 días o primer año en evaluar, ¿no? Lo que eso siempre tienen más o menos ese concepto. Primer año paso en conocer, evaluar, analizar, chequear. Segundo año voy recién aprendiendo, tomando decisión. Tercer año recién y cuarto año ya estoy de entrega, ¿no? Entonces,
no debe conocerse, no puede enfocarse en ese contexto un gobierno local. El ocultamiento de información genera responsabilidad, por supuesto. Si no hay responsables, entonces no estamos trabajando bien. Una transferencia técnica protege ambas gestiones. Eso sí que está claro, ¿no? Si yo soy alcalde saliente, funcionario saliente, trato de entregar todo para dormir tranquilo, incluso posterior, después, si quieren información, estoy en la obligación de apersonarme y poner en claro las cosas si existiera duda alguna en la información que presenté del área que me corresponde o del alcalde o del titular, etcétera, etcétera. La transferencia de gestión, atención con esto por favor, quiero que lo capten bien. La transferencia de gestión no marca únicamente el final de un gobierno, determina las condiciones reales con las que inicia el siguiente. La transferencia de gestión, o sea, la buena transferencia de gestión, no marca únicamente el final de gobierno, determina las condiciones reales con las que inicia el siguiente. Creo que hemos redundado mucho en esos aspectos en el que necesariamente tiene que hacerse una buena transferencia de ambos lados, saliente y entrante. Si fue así, estás generando condiciones reales para que inicies bien y también termines bien los 4 años de gestión. Ese es un tema muy importante. Amigo Reader, hasta aquí llegamos y estamos ya ahora muy dispuestos a poder conversar, dialogar y generar algún nivel de comentarios hasta esta parte de la exposición. Sí, doctor, muchas gracias y a cada uno de nuestros participantes también que están aún en sala de clase. Si tienen alguna pregunta que realizar, pueden levantar su manito, cámara prendida, debidamente sentados y les cedo el pase al audio. Y si no, daríamos ya casi por culminado la sesión. Daniel Enrique, tienen que tener nuevamente, hago mención, cámaras activas, debidamente sentados y darles pase al audio. Pero si no fuese así, lamentablemente no puedo dar pase a ninguno. Pero igual pueden dejar sus preguntas. Por ejemplo, un participante nos dice, doctor, excelente presentación. ¿El equipo técnico entrante para la transferencia debe cumplir algún perfil profesional mínimo según la normativa? Muchas gracias. Correcto, vamos respondiendo, Reader. No, la norma en ninguna parte te establece, te define, te exige un nivel de perfil. No te pide, no te pide, ¿no? Pero se sobreentiende que si voy a armar un equipo técnico de la comisión, de la autoridad entrante, se sobreentiende, por ejemplo, si voy a hacer el equipo técnico de maquinarias, no va a ir pues ahí un contador, no va a ir un abogado, tiene que ir ingenieros mecánicos, técnicos, que tengan conocimiento en ese campo de lo que es la maquinaria. En lo que es la parte, por ejemplo, de presupuesto, tiene que ir pues, economistas, contadores, administradores que conozcan esa parte de lo que es presupuesto, ¿no? Ahora, no te define la norma que si debe tener 10 años, 15 años, 20 años o un año, no te define. Pero yo puedo tener, por ejemplo, un profesional que tiene 5 años, pero tiene experiencia, conoce el tema al área donde está integrando la comisión, creo que encajaría el personal profesional que pueda ir, ¿no? Y no solo profesionales, también técnicos. Hay muchos técnicos que son parte operativa, parte estratégica, que tienen mucha experiencia, mucho expertise en el campo correspondiente para poder asumir esa responsabilidad. Muy bien, doctor, muchas gracias. A ver, tengo otra pregunta. Daniel nos dice, doctor, buenas noches. Los plazos, por favor, para realizar la vacancia correspondiente si que hubiera por nepotismo. Gracias. Mm, bueno, eso es un tema ya de carácter legal, pero no sería parte de lo que es el proceso de transferencia, ¿no? Pero las vacancias, hay muchas causales. No necesariamente tú tienes que definir, ¿no? Hay causales que están bien identificados y que tienen que ser objeto de vacancia,
y la vacancia se canaliza, se gestiona y al final quien te emite la última palabra, digamos, es el Jurado Nacional de Elecciones, producto de múltiples causales que hay que encaminarlo o dar inicio a un proceso de vacancia al alcalde, básicamente, ¿no? En este caso. Muchas gracias, doctor. A ver, tengo otra pregunta. Dino nos dice, doctor, buenas noches. Una consulta. Si en las áreas de la municipalidad no hay jefes y solo los encargados, ¿se procede con la transferencia y hay una sanción para el funcionario? Vuelvo a repetir. Estimados colegas, ya saben, debidamente sentados, nombres completos, cámaras prendidas, es la última vez que voy a informar. Luego de ahí ya no doy pase. Dino nos dice, una consulta, si en las áreas de la municipalidad no hay jefes y solo existen encargados, ¿se procede con la transferencia y si hay una sanción para el funcionario? Gracias. Ese encargado al momento de la transferencia está en la responsabilidad de ejercer la transferencia correspondiente. Tiene que hacer la transferencia. Incluso si en un área determinada no estaría, o digamos, cayó mal, o simplemente sufrió un accidente y está impedido de poder hacer la transferencia correspondiente, tiene un jefe inmediato. Siempre hay un jefe inmediato. Si no tiene jefe inmediato, es el gerente municipal que tiene que hacer la transferencia. Él tiene que estar ahí sentado y entregar, transferir todo lo que hemos hablado a la comisión del equipo técnico entrante. Tiene que hacer la transferencia. Siempre tiene que hacerse. Y si no fue posible dentro de plazos, se buscaron una serie de argucias, se buscaron razones y motivos, aunque sea después, por formalidad tiene que hacer la transferencia, pero ya existen responsabilidades de carácter civil y penal. Y administrativo, por supuesto, existe. Muchas gracias, doctor. Víctor nos dice, doctor, buenas noches. ¿Qué documentos se transfiere en un almacén y con qué o con qué documento? Gracias. A ver, el proceso de transferencia en la directiva 016 de la Contraloría General de la República define uno o dos actas, un acta y una resolución para constituir la comisión. Los demás formatos, ¿se imaginan ustedes que en una institución cuántas oficinas existen? ¿Cuántas áreas? ¿Cuántas sugerencias? Es grande, es bastante. Entonces, ahí no te define exactamente. Digamos, yo soy, me designan como responsable del área de planeamiento y presupuesto. Entonces, hay una primera reunión y empezamos la transferencia luego de haber elaborado, definido el cronograma de transferencia. Hoy día es la transferencia de presupuesto y planeamiento. Al momento de entrar, yo tengo que decir qué cosa me va a entregar, porque el saliente te va a decir, ¿sabes qué? Acá están los documentos, todos los instrumentos de gestión, marco normativo, toda la documentación está acá, señor. ¿Por dónde empezamos? Ya, te entrego, dice, ¿no? Acá está anillado, archivado, tal. No es así. Un momentito. Tenemos que definir un acta. Y el formato, el modelo de acta, ya depende mucho del conocimiento y la capacidad que, en este caso en especial, la comisión entrante tiene que diseñarlo, tiene que armarlo, tiene que formarlo, su acta para poder recepcionar el área correspondiente a dónde está yendo. Y para hacer eso, tengo que conocer, pues, a dónde estoy yendo. Tengo que conocer el tema, tengo que conocer cómo funciona por dentro esa oficina, esa dirección, esa sugerencia, esa gerencia o simplemente ese espacio donde estoy yendo. Entonces, es importante que conozca el equipo técnico y diseñe su propia acta para poder desarrollarlo, la transferencia correspondiente. Entonces, ahí tienes que definir en tu acta todo lo que es los bienes. Me hablan de abastecimientos, es grande, es bastante, todo el acervo documentario, todo lo que es el patrimonio, todo lo que es los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, eso tengo que ir definiendo con mucha claridad en mis actas, que pueden ser muchas actas, no solo uno, muchas actas de acuerdo al tipo de transferencia que estoy recepcionando. Muchas gracias, doctor. Tengo a Alfredo. Buenas noches, doctor. Una consulta.
Siempre los integran de la mesa de transferencia son los que van a ejercer el cargo del nuevo alcalde para la gestión. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Quién preguntó eso, doctor Reader? Tenemos al doctor Alfredo Hostos Olortegui. Muy bien, Alfredo. Gracias por la pregunta. Es muy importante. Les indico con mucha claridad y de frente. Lo ideal, lo natural, lo correcto sería que la persona que ya está recepcionando asuman en esas áreas o laboren en esas áreas correspondientes. Pero lamentablemente no se da ese hecho. No se da ese hecho. Tú apoyas, tú coadyuvas, estás metido en la transferencia por días, semanas, ahí perdiendo tu tiempo, poniendo todo de ti por amor no sé, a la gestión, a la ciudadanía, a tu ciudad, etcétera. Pero llegados los momentos, las designaciones resolutivas son otras, las personas que nunca estuvieron en el proceso de transferencia. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ya se presenta un corte. ¿Por qué? Porque la nueva persona que han designado, que ni siquiera es de la población o del medio donde estaban, nunca participó en el proceso de transferencia, nunca estuvo con ustedes, nunca evaluó, analizó, verificó la documentación, pero es el nuevo jefe o gerente o subgerente del área. Entonces, ¿qué ha pasado? La persona que conocía, que ha escarbado, ha recepcionado, ha discutido, ha renegado, ha perdido su tiempo, quedó fuera. Entonces, esa información, ¿con quién se queda? ¿Con el nuevo o se queda con el que se fue? Con el que se fue. Entonces, lo ideal, lo correcto sería que estos equipos técnicos que asumen la responsabilidad de recepcionar en las diferentes áreas se queden a laborar o sean designados en esas áreas correspondientes donde estuvieron recepcionando. Muchas gracias, doctor. Tenemos a un participante que nos dice, buenas noches, doctor. Al mes de junio del presente año, ¿qué acciones debe tomar la autoridad municipal saliente referente a transferencia? Gracias. No existe todavía, repito, que el marco legal, la directiva 016, se ha aplicado hasta el 2022, al 23, para estas autoridades que están ejerciendo las funciones. Pero ahora, imagino que en septiembre, octubre, se va a emitir otra directiva, muy probable, actualizando estos plazos, estas fechas, añadiendo, suprimiendo o mejorando la directiva, pero recién va a entrar en vigencia. Las elecciones son en octubre recién. Imagino que en septiembre debe salir ya esta nueva directiva para el proceso de transferencia del actual periodo 2023, perdón, 26 para el 27. Muchas gracias, doctor. Nos dice Gonza, en caso de ocultamiento de documentos se encuentre en responsabilidad, ¿en qué normativa lo prevé la sanción y el tipo de sanción? Gracias. Hay una responsabilidad de carácter administrativa, disciplinaria, ¿no? Lo primero que tienen que hacerse es eso, aperturar un proceso administrativo disciplinario al personal que no ha cumplido con sus funciones, con sus obligaciones, y si eso ameritara una denuncia penal, y creo que puede configurarse, obviamente se tiene que hacer, ¿no? Porque si no lo haces, o sea, se identificó de que no ha hecho la transferencia de la documentación existente o simplemente ha ocultado. Y si se ha identificado eso, callarme estaría cayendo en omisión de actos funcionales. ¿Ya? Yo no puedo callarme, tengo que proceder. Ahí entra a tallar, digamos, a trabajar la parte de asesoría legal, ¿no? Con sus opiniones, y el procurador con las acciones legales correspondientes frente a un hecho que perjudica a la gestión y perjudica a la población, ¿no? Doctor, nos dice uno de nuestros participantes por Facebook referente si hay culpa, ¿sí? Si se configura la culpa cuando la autoridad no quiere, ¿sí? O bueno, no pretende dar los documentos que se le solicita para la transferencia. A ver, yo he visto varios casos, alcaldes, en el que nunca firmaron el proceso de transferencia. Nunca firmaron. Incluso participó el Ministerio Público, participaron otras autoridades, la misma Contraloría a través de la OSI y todo, pero el alcalde como tal no firmó.
En esas condiciones se ha hecho la transferencia de gestión, se ha comunicado a la Contraloría. Más adelante, meses después, se ha formalizado la denuncia contra ese alcalde y ha sido sentenciado el alcalde por no haber cumplido con sus obligaciones. Entonces, ¿cuál era el problema? Era un celo político, era un problema personal, era un problema social, no era otro. Entonces, sí existen responsabilidades en ese contexto que no cumplan con sus funciones y obligaciones en el proceso de transferencia. Pero yo ese comentario lo hacía al inicio, ¿no? ¿Se hace o no se hace la transferencia? Sí se hace. Con o sin voluntad del alcalde saliente, se hace el proceso de transferencia. Si no está, está el gerente municipal. Si no está, está el administrador. Igual, hay un teniente alcalde también que está reconocido. Entonces, él también puede cumplir, suplir esas labores para hacer el proceso de transferencia municipal.